Parte 1. La forma en que me miró lo cambió todo. No sé si fue el calor, la copa de vino o esa absurda sensación de estar donde no debía, pero cuando abrí la puerta del estudio de mi esposo y lo vi con ella tan cerca, tan relajado, sonriendo de una forma que ya no recordaba en su rostro, supe que algo se había roto en mí. Y no porque estuvieran haciendo nada indebido. No, era todo demasiado limpio, demasiado perfecto, como si se cuidaran justo por mi presencia. Ella se giró enseguida, nerviosa, diciendo que solo repasaban unos planos. Él asintió, sin mirarme directamente, como si yo ya no fuera parte de la misma escena. Sentí que estaba de más. Y por primera vez en mucho tiempo no pregunté nada. Cerré la puerta con una sonrisa que no me creí ni yo. Volví a la cocina y lo vi. El cuaderno de bocetos de Andrés, abierto en la encimera. No me preguntes por qué lo abrí. Quizá buscaba pruebas de algo que ni yo sabía. Pero ahí estaba, la silueta de una mujer sentada de espaldas, su cuello, su postura, su chaqueta beige perfectamente delineada. Era ella, Clara. Esa noche no pude dormir. Me levanté al amanecer, me vestí sin pensar y salí a caminar por el puerto. Las olas golpeaban con fuerza las rocas. En un banco frente al mar, me senté como si huyera de mi propia casa. Y entonces lo vi. Un desconocido me observaba desde unos metros. No bajó la mirada. Y por una razón que no entendí en ese momento, tampoco la bajé yo. Parte 2. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba suave contra las ventanas del apartamento, Clara se quedó sola en la cocina. La cena había terminado, y todos se habían ido a dormir temprano, menos ella. Se sentía incómoda, como si algo invisible comenzara a incomodar su rutina. En el aire flotaba una tensión muda, apenas perceptible, pero que se iba haciendo más densa con cada día. Lucas llevaba ya una semana en casa. Era educado, amable y evitaba cualquier gesto fuera de lugar, pero Clara notaba sus silencios. La forma en que él evitaba mirarla directamente, o cómo se alejaba apenas ella entraba en la habitación. A veces cuando hablaban de cosas triviales, había pausas que se prolongaban demasiado. No eran silencios vacíos, sino llenos de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Esa noche, mientras Clara guardaba los platos, lo encontró apoyado contra el marco de la puerta, observándola. No dijo nada, solo la miraba. Y aunque no fue una mirada invasiva, Clara sintió como su respiración se volvía más corta. Le preguntó si necesitaba algo. Él negó con la cabeza y se fue. No había pasado nada, pero algo se había movido por dentro. Subió a su habitación y se sentó en el borde de la cama. Tenía que centrarse. Era el hijo de su esposo, un chico educado que solo estaba de paso. Pero al mirarse en el espejo, vio algo distinto en sus propios ojos. Un reflejo que no quería reconocer. Parte 3. La tercera vez que se quedaron solos fue diferente. Clara lo sabía desde antes de que ocurriera. Fue en una mañana lenta de domingo. Su marido había salido temprano al club de golf y la casa estaba en silencio, cubierta por ese tipo de calma que no relaja, sino que tensa. Clara estaba en el salón, hojeando una revista sin leerla. Lucas bajó las escaleras sin hacer ruido, como si ya supiera que ella estaba allí esperándolo, aunque ninguno de los dos lo hubiera planeado. Se sentó frente a ella. No dijeron una palabra durante varios minutos. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo sorpresa. Fue como si ambos hubieran estado esperando justo ese momento. Lucas se acercó despacio, sin arrogancia, sin prisa, como quien cruza una línea que ya ha sido borrada en secreto. Clara no se movió. Lo dejó llegar. El beso fue breve, casi torpe, pero no importó. Lo real no fue el gesto, sino la forma en que se miraron después, como si hubieran tocado algo que no debía tocarse. Cuando se apartaron, no dijeron nada. Él se levantó, subió las escaleras y cerró su puerta sin ruido. Clara se quedó sentada, con la revista aún en las manos, pero ya no podía fingir. Aquello no había sido un error impulsivo, no era un juego. Era algo que crecía desde dentro, lento, inevitable, peligroso. Y, aún así, no se arrepintió. Al contrario, durante los minutos que siguieron, lo único que lamentó
fue que se hubiera ido tan pronto. Parte 4. Clara intentó volver a la normalidad. Cocinaba, reía con su esposo, salía con amigas, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo el recuerdo del beso, sino la sensación constante de estar dividida entre lo correcto y lo que la hacía sentir viva. Una tarde, mientras ordenaba la cocina, escuchó risas desde el patio. Era Lucas con una chica de su edad. Clara los observó por la ventana. Estaban sentados muy juntos, compartiendo un café. Ella le tocaba el brazo al hablar y él no se apartaba. La escena le provocó una punzada inesperada. No era celos, era algo más sucio, posesión. Más tarde, cuando Lucas entró solo, Clara lo interceptó en el pasillo. ¿Quién era?, preguntó, intentando sonar casual. Una amiga respondió sin darle importancia. Parecías cómodo con ella. Lucas la miró un instante, luego se encogió de hombros. Igual de cómodo que tú con papá. La frase la dejó helada. Quiso responder, decirle que no entendía nada, que no debía provocarla así, pero se calló. Él subió a su habitación sin mirar atrás. Esa noche, Clara no pudo dormir. Su marido dormía a su lado como si todo estuviera bien, pero ella sentía que algo se deslizaba fuera de control. Había abierto una puerta que no sabía cómo cerrar. Y lo peor era que, en el fondo, no quería cerrarla. Parte 5. La mañana siguiente amaneció fría y gris, como si el cielo mismo presintiera la tormenta que se avecinaba. Clara se despertó antes que todos, con el estómago encogido y la mente atrapada en un torbellino de pensamientos. Sabía que algo iba a cambiar, aunque no sabía aún cómo ni cuándo. Lucas bajó a desayunar con una calma extraña, evitando sus miradas y hablando poco. Cuando Clara intentó acercarse, él se limitó a encogerse de hombros y decir: «Necesito tiempo para entender qué pasa conmigo». Ella asintió, aunque dolida. En el fondo, entendía que ese espacio que pedía era también el suyo. Pasaron los días en una tensa normalidad, como si la casa fuera un barco a la deriva, sin rumbo ni velas. Una tarde, mientras Clara limpiaba el estudio de su esposo, encontró un cuaderno con anotaciones y dibujos de Lucas. Las páginas hablaban de sueños frustrados, miedo a crecer y un deseo profundo de libertad. De repente, comprendió que él no era solo un joven rebelde, sino un alma perdida buscando su lugar. Sin embargo, el peso de sus sentimientos la aplastaba. Al caer la noche, escuchó la puerta cerrarse y supo que Lucas se había ido. No dijo adiós, no dejó una nota. Solo silencio y un vacío creciente que parecía llenar toda la casa. Clara se quedó sola, con la certeza amarga de que algunas decisiones no tienen vuelta atrás y que el costo de los secretos es mucho más alto de lo que nadie imagina. Parte 6. Clara volvió a casa esa noche con la sensación de que algo invisible había cambiado para siempre. La casa estaba silenciosa, más vacía que nunca. En el aire flotaba una mezcla extraña de alivio y tristeza, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Se sentó en el sofá, mirando la luz tenue del farol de la calle que se colaba por la ventana. Por un momento pensó en llamar a Lucas, pero sus dedos se detuvieron. ¿Para qué? Lo que había entre ellos no tenía nombre ni lugar en su vida. Recordó cada gesto, cada mirada, cada silencio compartido. No era solo un error o una traición, era algo más profundo, un eco de lo que pudo ser y nunca fue. En ese instante comprendió que algunas historias no terminan con un final claro, sino con un suspiro que queda suspendido en el aire. El teléfono sonó, pero esta vez no respondió. Apagó la luz y cerró los ojos. La soledad no era el final, sino un espacio donde al fin podía escucharse a sí misma. Y aunque el futuro era incierto, una cosa sabía con certeza: había vivido algo real, aunque fuera imperfecto. A veces, eso basta.